movimiento de independencia es una conjunción que se da entre hacendados añileros, todos usualmente en mala situación económica, junto con los malestares que había en San Salvador. San Salvador es productor de añil y lo comercializan los guatemaltecos. Entonces prácticamente es la lucha entre los productores y los comerciantes. Yo tengo la experiencia de teñir 5 años. Otras personas lo hacen desde el 2001. También el producto lo combino, yute, crochet. Entonces tiene otro valor agregado diferente al de otras compañeras de acá de la zona. Esta aquí se lleva a dar punto para procesarlo. Después de los terremotos en el año 2001, el gobierno de Alemania trajo un programa a la zona, el cual los motivó a lo que es el cultivo del añil. Yo había oído mencionar del añil, pero en sí no lo conocía. En lo personal me enamoré del añil y hasta el día de hoy pues cuido mis plantas. Sí. Algo muy singular para El Salvador es que aquí en Cihuatán encontraron semillas de jiquilite, evidencia bastante directa de que aquí estaban sembrando y produciendo sin duda el añil hace 1000 años. Es el único sitio en Mesoamérica donde hay evidencia directa de producción de añil en tiempos prehispánicos. En 1995 heredo yo la hacienda, entonces vi que estaba altamente contaminado. En ese entonces yo trabajaba para la Cooperación Técnica Alemana y estábamos buscando proyectos para reinsertar a los desmovilizados de la guerra. Y así fue como decidí utilizar el añil para recuperar los suelos y hacer la hacienda orgánica. En el 2002, cierta persona me habló del proyecto de añil. Yo en ese entonces sembraba caña de azúcar. Que el cultivo es bueno, que tienes que sembrar añil porque es más rentable que la caña. Yo decidí sembrar en ese entonces 20 manzanas de añil. En ese año tuve la experiencia de que la cosecha fue muy buena, pero no había un mercado. Está en el Medio Oriente, en Egipto, en Omán, en la India. Por alguna razón, el añil producido aquí en la región de El Salvador tenía la reputación de ser el mejor. Según análisis químicos, el añil actual es el mejor del mundo. Está siendo producido con las mismas técnicas. Corto la planta. Para producir 1 kilo de añil necesita como 10 días. La sumergen en unos sobrajes. A esto se le llama proceso de fermentación. Y luego pasa a la oxigenación. Pero hay que batir el agua para incorporar oxígeno. Se da una reacción química. Del indicán, que es color transparente, a indigotina, que ya es el color azul. Luego viene el proceso de precipitación. Precipita como lodito, como sedimento. Sacamos el agua de la pila y nos quedamos solo con el lodillo de la tinta. La tinta la pasamos a los tendederos. De ahí lo recogemos en un estado gelatinoso y lo pasamos a las mesas de secado. Queda como tipo carbón, se muele. De allí viene el producto, el polvo. Los comerciantes de Guatemala quisieron establecerse en San Salvador. Tomás Arce, que es el abuelo o el papá de Arce, se opuso a que se establecieran aquí y los expulsaron en un levantamiento y se fueron para Guatemala. Si hubiéramos permitido que los comerciantes se establecieran aquí, San Salvador hubiera sido la capital productiva y comercial de Centroamérica. Hace como 5 años se estaba exportando un poco, a más o menos $45 el kilo, 2.2 libras. Hoy, hace unas semanas me dijeron que el precio está a $200 el kilo. Ya voy a sembrar aquí jiquilite. El país se ha quedado sin añil. Ahorita estamos sin añil prácticamente todos los teñidores. ¿Por qué? Porque la demanda ha sido fuerte de fuera del país. El que lo produce sí, es buen negocio. ¿Por qué? Porque ya la demanda es grande, que ya tiene comprometida su cosecha. En cambio, los teñidores tenemos que ingeniárnosla cómo vender nuestro producto.
Yo tengo una producción más o menos de unos 300, 400 kilos de añil al año. Esa cantidad que yo produzco en el momento no me alcanza porque mi demanda que tengo en este momento es como de 2.000 kilos. El productor en grande tiene sus propios terrenos, en cambio el productor en pequeño no los tiene. ¿Qué tiene que hacer? Arrendar los terrenos. Hemos metido varias solicitudes a lista y por lo cual no hemos tenido ninguna respuesta. Porque bien, la banca le da a los que tienen, no a los que no tienen. Y nosotros no tenemos nada que presentar de requisitos buenos, solo la intención, el deseo de trabajar, es lo único que nosotros tenemos, ¿verdad? La independencia nuestra, más que contra España, es contra las autoridades en Guatemala. De aquí se producía dinero, las haciendas, la tinta añil, el comercio, y la que aprovechaba todo eso era la capital. El distrito de San Salvador tenía ya en el siglo XVII, como 100 años después de la conquista, 200 obrajes funcionando. Bueno, en la actualidad estoy sembrando 16 manzanas. Aquí lo único que nos está afectando en este inicio de invierno es el agua. Ya vamos casi a medio mes de junio y hasta la actualidad solo hemos tenido 2 pequeñas tormentas. Estoy implementando sistema de riego para ver de poder producir durante todo el año porque la cosecha de añil es durante el invierno. Podemos apreciar un poco esta situación como 50 años después de la independencia, en la época del presidente Gerardo Barrios, que es tan conocido por promover el café. Varios añileros tomaron su capital que tenían todavía y apostaron por el café. Todavía había una industria añilera moribunda en los años 70 en Chalatenango. Y luego prácticamente se extingue durante el conflicto armado y después de la guerra. Afortunadamente fue estudiado en su momento. Nosotros nos hemos preparado mucho sobre el cultivo del añil y aquí en este lugar nosotros facilitamos toda la información y aprendizaje a la gente para que puedan replicar esto en las generaciones que vienen. El oro azul, lo vemos de esta manera, es una mina que tendría que explotarse. Que los gobiernos lo vean como con más seriedad, como un potencial para el futuro. Ahora vislumbra un futuro bastante bonito para el añil.